Ayer se entregó el anteproyecto constitucional, 211 normas que fueron redactadas por 24 expertos y expertas constitucionales. ¿Cómo llegaron a acuerdo? ¿Qué fue lo más complejo? Hoy conversamos con dos abogadas que son partes de este comité de expertos sobre lo bueno, lo malo, pero también lo pendiente. Aquí comienza Poderosas, comité de expertos y expertas, un trabajo de acuerdos. Bienvenidos, bienvenidas a Poderosas. Hoy vamos a hablar de un tema, como lo decíamos en la introducción, un tema muy contingente. Ayer justamente se entregó el anteproyecto constitucional y estamos con dos abogadas, pero hoy día las quiero presentar como dos expertas constitucionales que estuvieron justamente trabajando durante casi 4 meses, ¿no? Yo diría puertas cerradas, muy silenciosamente, muy como hormiguitas. Quiero saludar con mucho agradecimiento de que estén aquí, porque yo sé que las dos ayer estuvieron ahí en medio de la noticias, ¿no? Pero Alejandra Kraus, abogada integrante de la Comisión Experta, presidenta de Chile 21 y además ella es parte del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien y muchas gracias, Isabel, por la invitación. Feliz de compartirte. Estamos con Leslie Sánchez, ella también es abogada, integrante de la Comisión Experta, académica, y ella es parte del Partido Liberal. Las invitamos porque queremos hablar de distintos temas, queremos hablar de paridad, queremos hablar de los puntos más conflictivos de este acuerdo, los puntos de acuerdo también del texto, pero quisiera partir haciendo como un balance. ¿Cómo ustedes ven estos 4 meses? ¿Qué significó para ustedes estar en este proceso? Leslie. La mayoría de los 24 expertos y expertas, creo que el día que concluimos la votación, que fue el momento más icónico y simbólico, conversamos y creo que la opinión generalizada es que nos íbamos bien tranquilos del trabajo hecho y de los acuerdos a los que habíamos logrado llegar. Por lo tanto, yo creo que esa en general es como la sensación. Y se sustenta básicamente en poder haber trabajado de manera, como tú dices, discreta, muy tolerante, muy respetuosa de las diferencias, porque qué duda cabe que pensábamos distinto, eso es un hecho obvio. Pero la fraternidad, creo, y sobre todo el sentir la tremenda responsabilidad que se ponía en nuestros hombros. O sea, redactar un texto constitucional nunca es fácil, no hay fórmulas mágicas, y por lo tanto todo dependía de la historia de Chile, respetar las tradiciones, pero tratar de innovar, y en eso creo que lo tratamos de hacer de la mejor manera. Alejandra, y para ti, ¿cómo fue la experiencia? Tú has tenido muchas experiencias sindicales, en ministerios, donde hay crisis también, en el Ministerio del Trabajo, en ministerios complejos, ¿no? ¿De alguna manera esto fue una experiencia distinta? Yo diría que con características bien diferentes, pero en todas y cada una de las que tú mencionabas y en las que me ha tocado participar, al final el arte de la negociación, el arte del diálogo, la disposición para dialogar, la voluntad, porque esto no es por arte de magia, Isa, en nada. Y es en los aspectos personales de la vida de cada uno de nosotros, o en las cosas más públicas o con mayores responsabilidades, tiene que haber una voluntad de buscar acuerdos. Lo que decía Leslie, éramos personas distintas, teníamos largas experiencias distintas, en ámbitos distintos. Generacionalmente también pertenecíamos a distintos momentos de la historia reciente de nuestro país. Y en consecuencia, eso había que colocarlo sobre la mesa y ser capaz de buscar los puntos de unión. Y creo que sin haber resuelto, porque además los textos constitucionales, Leslie decía, no hay ninguno perfecto y ninguno soluciona todo. Y probablemente responde a momentos de la historia. Si uno piensa en la de 1980, la que tenemos vigente, es decir, el orden público económico es probablemente de los textos más largos. En derecho de propiedad no hay derecho comparado que tenga tan desarrollado en la Constitución el derecho de propiedad, pero respondía a un momento. En consecuencia, yo estoy satisfecha, conforme y en paz, profundamente en paz. Creo que los 24 integrantes de la Comisión Experta cumplimos el mandato que se nos confirió y cumplimos también el objetivo del día 6 de marzo cuando aceptamos el cargo.
Tú estabas diciendo que estás conforme, que estás tranquila, en paz, pero ¿están contentas? Yo creo que era un texto que las deja contentas. Ayer escuchamos a hartos expertos decir, no estamos tan contentos, otros sí, pero en el fondo estamos conformes, sentimos que hicimos un buen trabajo. ¿Tiene que ver esto no estar tan contento porque hubo mucha negociación? Mira, yo voy a ser en esto bien ruda porque mi personalidad es un poco más confrontacional a rato. Es que yo creo que no se trata de si uno queda o no contento. Esto no es una cuestión personal, no es subjetiva, no tiene que ver con mis deseos ni mis felicidades, tiene que ver con si fuimos capaces de entregar un texto constitucional que le permita al país seguirse desarrollando. Si básicamente eso, nosotros venimos con una deriva de un conflicto constitucional por ahí por el año 2014 que no ha concluido nunca. O sea, desde cuando empezó esta lógica de márcase en el voto, luego los encuentros autoconvocados a la presidenta Bachelet, luego el estallido social, luego la convención constitucional. O sea, hay varias etapas en esta historia que nos demuestran que tenemos un problema constitucional. Entonces, mi preocupación siempre era, más que las intenciones personales, era que entregar un texto que resuelva esos conflictos sociales, más que los intereses particulares, insisto. Entonces, yo nunca califiqué esto de si me gusta o no me gusta, ¿es sirve o no sirve? Y yo creo que sirve. Creo que es una constitución habilitante, creo que incorporó los elementos que la de ciudadanía viene demandando hace mucho tiempo, por supuesto no de la manera óptima para ciertos sectores, obviamente el feminismo habría esperado mucho más, obviamente los grupos de la niñez también, probablemente los animalistas quedaron con sentido de que esto es muy poco, entonces eso va a ocurrir siempre. Yo creo que un texto constitucional precisamente no está para políticas identitarias o facciones muy relevantes, pero facciones de la sociedad. Es una regla general, es una estructura, es un pacto para que el país pueda seguir gobernándose a sí mismo y desarrollándose en todas las aristas sociales, económicas y culturales. Y yo creo que este texto sí logra aquello. Tú decías algo interesante, Alejandra, que tiene que ver con esto de llegar a acuerdos, ¿no? De poder estar dialogando. ¿Qué fue lo más complejo? ¿En qué minutos sentían que se estaba entrampando la conversación? En estos 3 meses. Ustedes se miran, digamos, porque algo pasó aquí. En estos 3 meses, porque tanto Leslie como yo te relatábamos un poco lo que fue el diálogo y el encuentro de personas con tradiciones jurídicas, políticas, experiencias de vida muy distintas. En consecuencia, era complejo. Ahora, probablemente el objetivo inicial de unos y otros era distinto. De alguna manera podría ser para algunos este texto nuevo se asemejara, ¿cuánto se asemejaba más o menos a la Constitución vigente? A la Constitución reformada del año 2005. Para otros era que efectivamente se tratara de un texto que lograra recoger un texto moderno, democrático, inclusivo, que también esa conversación que se dio durante esa mala conversación, si tú quieres, pero de mucha riqueza en cuanto a materia de la convención, de una u otra manera no la podíamos soslayar. La convención probablemente es de los procesos de mayor participación democrática ciudadana desde el 90. En consecuencia, tampoco podíamos no ser capaz de mirar lo bueno, lo malo, lo regular. Y en consecuencia, por ejemplo, piensen ustedes que cuando aprobamos las normas generales, el 5 de octubre, que eran sobre las cuales íbamos a generar el debate, íbamos a presentar las indicaciones, se presentaron más de 900 enmiendas, que ahí significaba ya empezar a debatir en profundidad cada uno de los aspectos que recogía el texto constitucional. El anteproyecto, el capítulo de medio ambiente tenía 3 artículos. No se trata de tener 10, 5 o 15, te lo hace mejor, no. Pero con un lenguaje que no se utiliza en estos tiempos, que no responde a la situación que existe en nuestro país o en otras latitudes del mundo, donde hoy día no podemos eludir las crisis climáticas. Y en consecuencia hemos avanzado en legislación como el texto que teníamos un capítulo no iba a recoger adecuadamente. Entonces hubo que trabajar mucho los acuerdos y en eso yo reconozco, Isa, la riqueza de los especialistas. Nosotros fuimos acompañados en las subcomisiones por académicos, por especialistas en cada una de las materias que de verdad
enriqueció nuestro debate y nos permitió ir acordando técnicamente desde la especialidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el capítulo de medio ambiente. Eso fue de una riqueza tremenda. Y fíjate que así, cuando combinamos lo técnico con lo político, con lo social, con lo cultural, fue alivianándose los consensos, al menos en mi subcomisión, que era una de las más complejas. Quiero llevarlas después a que hablemos un poquitito también de algunas formas de trabajar que nos puedan revelar, porque fue de repente bien hermético el trabajo, costó entrar. También yo creo que en los medios de comunicación dejamos de cubrir de repente como había que cubrirlo, entonces hubo un proceso como que nos perdimos estas conversaciones. Pero antes quiero llevarlas al tema justamente que tú planteabas, Leslie, de que a lo mejor el feminismo no quedó contento. Podríamos decir que fue más bien es un texto conservador en temas reivindicatorios feministas. ¿Podríamos determinarlo así? Tú dices que es un texto que sirve, me gusta esa definición, pero es interesante entender por qué podría haber crítica del feminismo acá. Es que yo haría una diferencia de análisis, porque si tú me dices, es un texto conservador si lo comparo con los textos constitucionales chilenos que hemos tenido relevantes en la historia de Chile, como 1833, 1925 y 1980, para nada, pues tremendamente innovador. Esto es un avance. Si lo miramos dentro de nuestra propia historia constitucional. O sea, convengamos que las 3 constituciones previas que te nombré fueron redactadas solo por hombres, a puertas cerradas, y en proceso con 0 participación ciudadana, 0. Entonces, esto ya, primero, una constitución escrita en paridad, o sea, un anteproyecto donde ya los 24 éramos 12 hombres, 12 mujeres. Entonces, eso imprime en el texto una mirada con enfoque de género. Hay temas que no habrían estado nunca si no hubiésemos estado nosotras. Por ejemplo, yo creo que en general, todas las premisas que pusimos y mandatos al legislador y a todas las instituciones de acceso igualitario de hombres y mujeres, tanto a los cargos de elección popular, como sería el Congreso Nacional, como otros órganos e instituciones. Creo que si bien eso no es estrictamente paridad, porque paridad hablan más bien desde una perspectiva más numérica, de igualdad casi matemática, sustantiva, mitad hombres, mitad mujeres, no quedó así. Por eso yo creo que el feminismo nacional puede en alguna medida quedar un poco no tan conforme quedó con esto. 40-60, ¿no? Pero quedamos, pero ojo, que hay 2 mandatos. Uno, en las bases o fundamentos constitucionales, un mandato de igualdad. Luego, en representación y participación política, otro mandato de igualdad, más una norma transitoria que obliga a que el Congreso futuro, si se aprueba este texto, se tenga que conformar 60 y 40. Entonces, no solo es la norma transitoria el 60-40, son otros mandatos claros, constitucionales, de rango obviamente constitucional, que obligan a mirar esto en perspectiva de igualdad, en el acceso, no solo en las oportunidades. Entonces, por eso te digo, si yo miro en retrospectiva nuestra nacional, por supuesto que es más de lo que siempre hemos tenido. Ahora, si lo miro en términos comparados y me comparo con países europeos o incluso países vecinos, en algunas aristas podemos haber quedado cortas. Pero las constituciones son reflejo de los debates que va teniendo cada pueblo en su oportunidad. Y creo que si algo nos dejó claro la Convención Constitucional es que a lo mejor muchas de las ideas que hemos creído masivas o populares no lo son. Y de hecho creo que hoy, sobre todo cuando estamos viendo una que ha tomado fuerza el neoconservadurismo y estos partidos políticos mucho más reactivos, creo yo, a estas temáticas, creo que hemos hecho harto. Ahora, este 40-60, 60-40, incluso puede ser al revés, ¿no? Que sean más mujeres que hombres en algún minuto. Pero ¿por qué costó tanto? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo esta discusión? me dice la Alejandra que te pregunta a ti, Leslie, ya, pero puedes opinar y puedes meter ahí tu cuchara, Alejandra. Sí, yo creo que siempre puedo aportarla. Lo que pasa es que, mira, en principio, esto también no estoy siendo infidente en decirlo. Hay un sector progresista, que es el nuestro, que siempre ha creído en las reglas de paridad o las leyes de cuota o el cómo promover a través de la ley o la Constitución la participación igualitaria de hombres y mujeres. Y hay un sector que cree que no se requiere que sea ni la ley ni la Constitución la que promueva. Que solo basta. Que las mujeres vamos a llegar porque no porque la ley así lo diga, sino que vamos a llegar porque somos capaces y competentes.
¿ah? Entonces, ahí hay una diferencia fundamental en la concepción, porque las progresistas, como la Ale y yo, creemos que esa situación no se da naturalmente. ¿Por qué? Porque no se ha dado nunca en la historia de Chile. O sea, si la presidenta Bachelet, el 2016, no impone la ley de cuota, las mujeres seguiríamos siendo adorno o florero en los partidos políticos. No habríamos sido candidatas, no hubiésemos aumentado. O toda la estructura al interior de los partidos políticos, donde te generaban participación, pero estaba hecha de tal manera que no se priorizara que la mujer fuera electa. O sea, no era tema tampoco, no era, ni siquiera nos preguntábamos, no sé, uno ve la foto de cuando asume Patricio Aylwin, ¿no? Un ministerio completamente, un gabinete completamente compuesto por hombres, nadie se lo cuestionó. En ese minuto no era tema. Por eso digo, porque nosotras entendemos que esa desigualdad, o esa brecha que decimos en términos técnicos, se produce por razones culturales, familiares, sociales, y no se derriban mágicamente. Entonces la ley viene a impulsar ese cambio. Para los sectores conservadores, ellos creen que eso sí se va a derribar natural y espontáneamente, y basta con que las mujeres seamos capaces y queramos estar. Como un hecho, insisto, natural y obvio. Nosotros creemos que no es un hecho ni natural ni obvio, porque mujeres capaces han habido en toda la historia de Chile y no por ello han llegado a los espacios de toma de decisiones. Y no han llegado porque entre las labores de cuidado y las millones de otras dificultades que tienen las mujeres para llegar a los espacios de poder, no llegan. Entonces, la ley es necesaria, desde nuestra perspectiva es necesaria. De la perspectiva de los conservadores no era necesaria. Entonces, ahí tuvimos que llegar a ese punto en común. Convencer a las chicas de, como digo, que hay cosas que no pasan naturalmente y que nosotras creemos que era mejor afirmarla en la Constitución. Y, Alejandra, ¿y qué es lo que lograron, cómo lograron llegar a este acuerdo? ¿Con qué convencieron finalmente del 60-40? Porque igual es una buena cifra, digamos. A ver, yo creo que primero esta forma de trabajo, que por momentos podía parecer lejana a la ciudadanía, sin embargo, largas jornadas destinadas a debatir las normas con mucha honestidad, particularmente en estas materias. Me gusta la palabra honestidad para decir acaloramiento, peleas. Bonita la palabra honestidad, me gustó, la vamos a instaurar. Pero está bien. Yo creo que eso fue siendo capaz de ayudar a que el otro entendiera tus razones. Que uno pudiera explicar, si uno está transmitiendo públicamente, uno se va a cuidar el lenguaje, va a utilizar el tiempo preciso, hay un orden en la forma de entregar la palabra. Cuando tú trabajas intensamente largas horas en la búsqueda de un propósito en estos espacios ilustrados por especialistas, por lo que fuera, digamos, donde uno tenía derecho a participar, los 24 comisionados podíamos participar de este debate en distintas, en otras subcomisiones que no fuéramos parte integrante permanentemente. Bueno, eso fue permitiendo ir logrando acuerdos. Y también, porque yo creo que cada sensibilidad, cada sector tenía prioridades. Y ahí, de una u otra manera, se fueron como generando acuerdos. Generando acuerdos. En el caso nuestro, para nosotros, era esencial tener los derechos de los trabajadores en forma robusta. ¿Ya? En forma robusta. Si tú lo ponías y al otro sector le interesaba mantener el orden público económico de igual manera. Entonces, ¿cómo vamos haciendo cambios? Pero los derechos de los trabajadores en un país como el nuestro tienen que tener la prioridad que corresponde, y logramos la consagración del derecho al trabajo decente y la libertad sindical con sus 3 derechos. Entonces, yo creo que fue mucho, por eso yo creo que lo decía Leslie al comienzo, bueno, y en las intervenciones de los 24 integrantes de la comisión experta, como particularmente Verónica Undurraga y Sebastián Soto, es una constitución que tú logras ver reflejado de un modo u otro las aspiraciones de las distintas visiones políticas, culturales que existen en nuestro país y que nos han acompañado por siglos. Yo creo que hay algo ahí, que creo que esto es muy importante, reivindicar la democracia construida con partidos políticos.
porque a diferencia del proceso anterior, donde no había participación de los partidos políticos clásicos, podríamos decir, creo yo que se torna más difícil llegar a acuerdos. En cambio, en estas materias, nosotras ocupamos, digamos, como herramienta ir a las bases partidarias, ir a las vicepresidentas de la mujer o las encargadas de género de los partidos, transversalmente, derecha e izquierda, y recordarles, digamos, que hoy día había un compromiso país con esta temática y que incluso muchos de sus parlamentarios y parlamentarias ya en el Congreso votan por reglas de paridad. Y tenemos millones de leyes, materias. tenemos tratados, tenemos convenios. Entonces ya no era un tema que pudiese sonar tan complejo o doloroso. O sea, desde afuera era, ¿por qué sigue siendo tema? Exacto. Si ya conversamos esto, parece, ¿o no? Y hay partidos que han avanzado harto, incluso las derechas, Renovación Nacional, ya están sobre este tema y lo tienen incorporado. Entonces, yo creo que eso ayudó mucho, ¿te fijas? La institucionalidad de los partidos. Poner el tema y decirle, ojo, sus expertos parece que están un poco más atrás que usted. Y ahí los partidos hicieron su pega, que es aplicar, digamos, lo que a mí me encanta, que se llama disciplina partidaria. Oye, miren, nosotros ya esto lo resolvimos, por favor, voten en conformidad. Y a mí me parece que esa lógica es la que le da certeza y seguridad a la democracia. Claro, interesante la visión que nos dan. Algo donde sí hubo mucho acuerdo, y a mí me parece interesante, nosotros tuvimos a la filósofa de la Cortina en Desde el Propósito, que estuvo acá en Chile, junto a Nicolás Cruz, la entrevistó, una entrevista muy, muy interesante que las invito además que la revisen, donde ella sobre nuestra Constitución nos dijo varias cosas. Primero, que fuera minimalista, cortitas, ¿no? Y que, claro, y que tenemos que estar dispuestos a lo que dices tú, a ir reconstruyendo, reescribiendo estas constituciones dependiendo de los momentos que van pasando los países. Pero ella estaba muy de acuerdo con que el gran acuerdo de este país era que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y eso, de alguna manera, yo creo que fue el gran acuerdo, pero me imagino que no fue fácil llegar a ese acuerdo. Fue complejo, fue efectivamente, estaban las bases. ¿Ya? En la base número 5 dice que se debe consagrar el Estado social y democrático de derecho, pero se repitió el debate que permanentemente en este país se ha dado. ¿Cuánto Estado, cuánto más o cuánto menos Estado? Y si es complementario o no es complementario el Estado subsidiario. Y según algunos, incluso al inicio de la instalación de la comisión experta, el Estado subsidiario era complementario, era parte del Estado social y democrático de derecho. Pero al poco andar, se fue trabajando las distintas como aspiraciones en torno al rol que debe jugar el Estado, tanto cuanto se garantice la provisión de los derechos sociales tradicionales y que constituyen los derechos fundamentales. Y yo creo que lo fuimos resolviendo. Y si tú ves los primeros artículos de la Constitución, se establecen que el Estado está al servicio de la persona y también de la comunidad. ¿Ya? Que me fijé, se incorpora la palabra comunidad, que eso es muy novedoso. Es novedoso. Y también se reconocen la existencia de las organizaciones sociales intermedias, que era la gran aspiración de otros. En consecuencia, yo creo que fuimos de alguna manera resolviendo adecuadamente. Ahora, importante señalar, primero que hay una definición en el artículo 1, numeral 2, que Chile se organiza, el Estado se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que hubo toda una discusión filosófica si se establecía el Estado es social y democrático de derecho o se organiza. Y yo disipo, en España se dice se constituye. ¿Ya? Es importante porque de repente nos enredamos en discusiones doctrinarias, teóricas, que al final le hace tan poco sentido a la ciudadanía y los enreda y empieza a alejarse de lo que queremos o por qué queremos que se diga que es un Estado social y democrático de derecho. Alejandra, este tipo de cosas que tú planteas le quitó
algo de popularidad o de masividad a lo que fue la discusión constitucional en esta etapa? Porque antes teníamos a una ciudadanía muy participativa, acá la ciudadanía después del 4 de septiembre se restó del proceso. ¿Crees que estos tecnicismos generaron algo de eso? No lo hemos conversado con Leslie. Yo creo que la forma como se pensó frente al fracaso de lo que fue el proceso de la convención, hoy, mirada con distancia, mirada con la visión, yo creo que esta parte en la cual elaboramos un anteproyecto que se presenta como borrador al Consejo, debía ser realizada, si tú quieres, de esta manera. Hoy Le día, faltó eso a la convención, haber tenido un texto para partir. No, yo ¿No? ahí discrepo un poco porque Pero creo que espérate. Para que tú veas la riqueza, digamos, de quienes estamos. Lo que pasa es que ahora viene, yo creo que la vinculación de la ciudadanía, la vinculación de la ciudadanía con sus consejeros electos democráticamente. No es que yo soy de las que valoro la forma de designación nuestra y creo que es tan democrático como el voto, pero esa es discusión de otra índole. Yo creo que ahora viene, ya está decantado, ahora te va a permitir evitaste discusiones doctrinarias donde lo que tú tienes que hacer en 4 meses, entregarle un texto a la ciudadanía. Yo creo que creo que facilita este diálogo democrático con la ciudadanía la forma como se pensó. O sea, no es que discrepe, lo que pasa es que hago un diagnóstico distinto, porque me parece que la ciudadanía está viviendo un agotamiento del tema constitucional. Como te digo, mirarlo aislado es un error, pero nosotros venimos hace muchos años con digamos, la premisa o el relato: Chile necesita una nueva la Asamblea Constitución. Constituyente vota Entonces, tienes razón tú, que viene años. del 2014 en adelante, del primer periodo de la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que hubo un momento icónico que fue la Convención Constitucional, donde estaban las esperanzas, la expectativa, la ciudadanía estaba atenta, quería saber. Entonces, obviamente el nivel de interés fue distinto. Y cuando el resultado no es el que tú esperas, hay una frustración brutal. Entonces, creo que esa frustración hizo que este tema, como tal, ya no fuese el protagonista. Y si tú le agregas que además Chile coyunturalmente está pasando por un proceso de crisis económica y por un proceso de crisis en materia de seguridad pública. Entonces, si tú me preguntas, una ciudadana que está más preocupada de que no la asalten en el paradero, aunque pueda ser más cierto o menos cierto, pero digamos eso es lo que se transmite hoy día o se ha instalado como una verdad, más las complicaciones que tiene para llegar a fin de mes, no creo que el tema constitucional sea importante. Entonces, para ese perfil de ciudadano y ciudadana me refiero. Entonces nosotros hubiésemos hecho un trabajo más histriónico, menos histriónico, con temas más técnicos, menos técnicos. De todas maneras, creo que no está dentro de las prioridades ciudadanas. Ajá. Vamos a ir cerrando esta conversación, vamos terminando y les quiero agradecer porque ha sido un diálogo y un debate muy rico. Nosotros siempre terminamos en el programa poniéndolas en una posibilidad de que sean presidentas de la República o ministras, que ya fue. Ya estamos de edad, digamos, que tenemos una provisión expresa. Yo lo sé. Pero en el caso que algún día llegaran a ser presidentas de la República, ¿qué le desearían a este proceso que viene ahora? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Cómo habría sido su discurso, así como lo hizo el presidente Boric ayer? ¿Qué le habrían dicho a estos consejeros? O sea, yo creo que haría un llamado simplemente, el llamado al sentido más republicano puro, no como se usa hoy día el concepto republicano, sino la República de Chile, o sea, entender nuestros orígenes, en lo que nos costó este Estado laico, este Estado independiente de corona antiquísima, este ADN propio que hemos conformado como sociedad y que se refleja en un texto que no es mágico, que no resuelve problemas, pero que ordena la casa. Y que se entienda desde esa perspectiva, le diría a los consejeros. O sea, entiendan que nosotros estamos teniendo un problema político grave por este texto. Y por lo tanto hay que otorgar uno que nos permita solucionar ese problema y gobernar a quien gane una elección. Si el problema de fondo de una constitución hoy día es que quien gana una elección no puede gobernar. O sea, independiente sea derecha, izquierda o centro, gana con un programa de gobierno y no lo puede ejecutar.
Y eso está generando frustración constante y desafección de la ciudadanía con la clase política. Y eso no lo podemos permitir porque es lo más riesgoso para un Estado. Caer en populismo ahí es pan de cada día. Entonces, eso es sentir esa sensación de que la república y la democracia depende un poco de cada uno de los consejeros y consejeras. Y que lo que están escribiendo, como digo, no es personal, no es mi interés ni mis conocimientos técnicos, es cómo le otorgamos a Chile la posibilidad de salir de sus conflictos sociales. Alejandra. Y se pone en actitud presidenta la Alejandra. Sí. Claro, es más probable que sea presidenta. No, ya. No. A ver, creo que el discurso de Miguel Litín fue de una belleza, ¿ya? Fue muy, muy interesante, además, que Miguel Litín a los 80 años tome ese rol, ¿no? Tan relevante de llamar al diálogo. Y su historia. A ver, siento que lo que les habría dicho a cada uno de los consejeros, mirándolos, que sus historias, al momento de sentarse frente al texto, a este anteproyecto, y pensar el Chile del futuro, porque es el Chile del futuro. No vamos a escribir la Constitución para resolver el problema de hoy. Lo que quiero es la hoja de ruta, la sociedad que aspiro, la sociedad que sueño para las próximas generaciones. En consecuencia, invitarlo en esa diversidad que era política, social, cultural. Era impresionante mirar el hemiciclo de la Cámara de Diputados, los rostros. Había católicos, había evangélicos, había creyentes, había no creyentes, que es el Chile, y en consecuencia como haberlos invitado a escribir esa sociedad, a soñar esa sociedad para las próximas generaciones. Que nadie se sentara con un lápiz pensando en sus propias aspiraciones. No es la próxima elección presidencial. No es cuánto más gana la derecha o la izquierda. Es cuánto más gana el país, pero por sobre todo las próximas generaciones. Muchas gracias, Leslie Sánchez, muchas gracias, Alejandra Kraus, abogadas, las dos expertas constitucionales, por ponernos este debate, explicarnos cómo fue, hacer un balance con nosotros el día después de la entrega del texto constitucional. Quiero agradecerles por habernos seguido, por haber visto este programa. Les quiero recomendar que vayan a la página procesoconstitucional.cl, pueden descargar el texto completo, se llama Anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile. Está a llegar a hacer un clic y lo pueden leer digital, lo pueden descargar lo que quieran, pero yo creo que empieza ahora la Secretaría de Participación Ciudadana, está desde hace rato, hasta el 7 de julio hay tiempo para poder poner, hay 4 mecanismos, también tenemos un programa en comunidad que abordamos eso con los especialistas, con los expertos, así es que no hay que quedarse fuera de este proceso, yo creo que esa es la invitación. Muchas gracias a las dos y gracias a ustedes por seguir poderosas.